Mis queridos hermanos, amables oyentes, una vez más con ustedes para traerles un mensaje de fe, de confianza en las promesas del Señor. San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué precioso este versículo de la palabra del Señor. Hoy voy a hablar un poquito de eso, de el miedo. El miedo es una sensación de angustia. Esa angustia es provocada por un peligro real o imaginario. Y millones de personas en el mundo viven temerosas, tienen miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo, nos avisan de que va a haber una guerra nuclear y la gente se suicida por causa del miedo, se tiran a los trenes, se lanzan de los edificios. Pero Jesucristo advierte a su pueblo, a su iglesia y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué preciosas esas palabras tan hermosas que Dios nos entrega. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo, Él es nuestro temor y Él es nuestro miedo. Precioso. El Salmo 34 me dice a mí en el versículo 7, dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. No es que, no es que cada borracho tiene un ángel, como dicen los inconversos, no, señor, que quites eso de su cabeza. Aquí dice el ángel del Señor, que es una figura del Cristo mismo. Dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros no estamos solos. Tenemos quien pelee por nosotros, quien saque la cara por nosotros. Esta salvación es tan grande, queridos hermanos, que los ángeles nos cuidan, los demonios se sujetan. El día que el ángel del juicio entró a Egipto para destruir a los primogénitos de los egipcios, Dios le ordenó a los judíos que degollaran un cordero y que marcaran las puertas con la sangre de ese cordero. Y el ángel, cuando llegó a Egipto y vio la sangre, masacró, mató a los primogénitos de los egipcios, pero donde estaban las puertas marcadas con la sangre del cordero, el ángel destructor pasó derecho. No entró. Esa sangre es una figura de la sangre inmaculada de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Precioso. Pasó derecho el ángel. Nosotros estamos cubiertos con esa sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros estamos muy lejos del alcance de las brujerías, de las hechicerías y de los encantamientos. Así que este mensaje nos da un impulso para seguir adelante, confiados de que no estamos solos. Hay otro versículo que se lo quiero citar ahí en el Salmo 91. Voy a citarle un versículo que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escuche esto. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. A tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Son promesas de Dios para los verdaderos cristianos, para esta clase de personas que vivimos a la luz y al amparo de su santa palabra. Quiero recoger un testimonio de un compañero nuestro cuando estuve ahí en Cartagena, invitado a predicar en una de las
fiesta de Cartagena, fiestas espirituales cristianas, y el pastor me comentaba que habían tres brujos. Resulta que al ladito de la iglesia llegaron tres brujos a hacerle la guerra a los creyentes, a hacer daño a la iglesia. Y resulta que a los 15 días eran tres brujos. A los 15 días el primer brujo se murió de un infarto cardíaco. El segundo, escúcheme bien, a los 20 días murió el segundo. Y el tercero huyó de la ciudad de Cartagena. Y se lo encontraron unos hermanos en un puente saliendo ahí de Cartagena y le preguntaron, señor brujo, ¿y qué le pasó? ¿Por qué se va? Y dijo, no, es que ustedes tienen un poder que nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos un poder que está por encima del poder de los brujos, de los hechiceros. Cuando Moisés llegó a Faraón, a donde Faraón, el Señor le había dicho, coge tu vara y extiéndela y se convertirá en culebra. ¿Ah? Y dice la Biblia que Aarón y Moisés hicieron exactamente como Dios le había dado y la culebra, la serpiente que tenía, que se convirtió, la vara que se convirtió en serpiente, se comió a las serpientes de los hechiceros y de los brujos. Entonces Moisés entendió y Aarón que tenían un poder que ni los brujos los podían tener. Qué precioso todo esto. Entonces, yo quiero recordarles, queridos hermanos, amables oyentes, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No, Señor, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hace unos días y desafortunadamente escuché a un hombre, a un predicador de nuestra fe, y él le decía a los hermanos en una escuela dominical, tenemos que tener mucho cuidado con el diablo. Yo quiero decir con mucho respeto que eso no es cierto. Es el diablo el que tiene que tener cuidado de los verdaderos cristianos, porque Dios nos dio un poder mucho más grande que el poder que tienen los demonios. Nos dio autoridad para echar fuera demonios, para reprender demonios. Entonces, ahí en el Santo Evangelio de San Lucas, pero mire bien que dice, mas a ti no llegará. Qué preciosos detalles nos deja la Biblia. Fuera con el miedo. El miedo es propiedad de los que tienen falta de confianza, de los que no tienen fe en las promesas eternas que Dios nos ha dado. En San Lucas, el capítulo 10, hay un versículo, el 19, que dice, he aquí, os doy potestad de pisotear escorpiones. Escuche bien, escorpiones, serpientes y sobre toda fuerza del diablo y nada os dañará. Así que el miedo tiene que irse para otro país, para otra nación, para otros horizontes, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, David se enfrentó a Goliat sin ningún temor. ¿Por qué? Porque David tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso fue lo que llevó a David a decir, el que me ayudó a vencer al oso y a desjarretar al león con mis manos, me ayudará a vencer a este incircunciso. Qué conocimiento tan profundo. Y ese conocimiento es el que nos produce fe, confianza, fortaleza, convicciones profundas en la palabra de que el miedo se irá para otra parte. No debemos tener miedo de nada. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y déjeme decirle algo finalmente. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los impíos, los inconversos y los demonios. Nosotros tenemos quien pelee por nosotros, quien nos defienda. Así que de pronto hay un poquito de temor siempre frente a ciertas circunstancias, pero déjame decirte que en todas estas cosas somos
más que vencedores. Así que el miedo debemos dejárselo a otros que no tienen el conocimiento de Dios que tenemos nosotros. Un abrazo y adelante con el Señor.